Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Como bien sabéis, Ketty Garat ha publicado un libro el pasado martes 28, en el cual nos explica la intrahistoria, ¿no? o el contexto y el origen de la llegada del sanchismo. En esta cuestión tenéis que tener en cuenta que la corrupción del sanchismo es tan grande que a veces uno se pierde, y como uno se pierde no sabe cómo encajar las piezas del puzzle, ¿no? Entonces este libro viene muy bien para los creadores de contenido, para aclararnos un poco por dónde empezar. Ketty Garat lo argumenta muy bien. Evidentemente no os voy a spoilear el libro, pero sí que voy a hacer otra cosa. Voy a triangular. Voy a coger extractos del libro o partes del libro, que evidentemente me he leído en 3 días, para compararlo con los informes de la OCO y con lo que declaró Aldama. Básicamente Aldama, porque Koldo lo único que hizo fue meter la pata y, como bien sabéis, Ábalos no declaró. O mejor dicho, va a declarar mañana y seguramente no va a querer declarar. O va a querer jugar al despiste, ¿no? Se va a comer un montón de años de cárcel, pero bueno, ese es su problema. La cuestión es que en este libro Ketty Garat nos indica que todo es la historia de una gran traición y de un único objetivo, que era el de llegar al poder para enriquecerse a costa de robarnos a todos los españoles. Esto lo hicieron mediante lo que definió muy bien Albert Rivera antes de acabar su carrera política en el Parlamento, de que toda esta gente eran una banda de criminales y de delincuentes, como hemos dicho en este canal, y ahora por fin tenemos las pruebas. Para poder escribir este libro, Ketty Garat lo pasó muy mal, porque ya en el año 2021 empezó a publicar cosas cuestiones, estrategias, noticias que estaban un poco desconectadas al respecto de la corrupción del gobierno de Sánchez, y se tiraron encima de ella. Muchos de sus amigos periodistas la abandonaron, muchos de sus fuentes del Partido Socialista y de otros lugares del poder le abandonaron, y desde la Moncloa se decidió ir a por ella, ¿no? Lo hicieron a través del infame de Risto Mejide y de otros personajillos de ese estilo. E incluso el señor Ábalos le puso una querella por difamación, según él. La machacaron, pero ella resistió. Y al cabo de 3 años, mejor dicho, en 2024, 2025, empezaron a aparecer los informes de la UCO, que son absolutamente demoledores y demuestran el nivel de corrupción de esta gente, que ha superado todas las expectativas, ¿no? Podríamos decir. O los mejores sueños húmedos de la oposición, evidentemente, porque esto para la oposición es petróleo, y nunca mejor dicho lo de petróleo. Luego os hablaré del petróleo. El caso es que, como bien le definió Felipe González cuando empezó a despuntar el señor Pedro Sánchez, le llamó Pedro el Cruel, y desde luego la crueldad de Pedro Sánchez no tiene límites, incluso con sus propios compañeros, con los mismos que le llevaron al poder, con los que le convencieron de presentarse a las primarias, aunque luego evidentemente hizo trampa y las manipuló, que fue precisamente el presidente de Correos, el señor Serrano, que acabó de presidente de Correos en devolución de favores de lo que había ayudado a Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez le iba a hacer alto responsable de la Moncloa, el puesto que se quedó finalmente Iván Redondo, y de comunicación y eso de presidencia, lo que se le llama presidencia, ¿no? Que ahora lleva el señor Bolaños, de la manera que lo lleva. Y no se lo concedió, lo dejó aparte. Entonces, a cambio, pues Ábalos se colocó en Correos, donde se cobró un buen sueldo, y ya se encargaron desde Correos de hacer un montón de barbaridades. Solo tenéis que recordar que, aparte de ser una correa de transmisión de la corrupción del PSOE, como todo el Ministerio de Transportes en realidad, que es donde se mueve más dinero al final en contratos de licitación pública, lo que hizo con Correos también fue meter a Leire 10, la fontanera, y con eso lo explicó todo. La señora que intentó chantajear a jueces y políticos y periodistas para intentar frenar todos los escándalos de corrupción, porque se estaban yendo de las manos. En este libro, Ketty Garat, sin entrar en muchas disquisiciones o comentarios, lo que hace es explicarnos el origen
del sanchismo, cómo llegó al poder, toda la cuestión, como bien sabéis, que ha salido hace unas semanas del tema de cómo manipuló las urnas cuando iba a acceder a la Secretaría, bueno, cuando ya estaba la Secretaría General del Partido Socialista y le intentaron derribar, quiso hacer trampa, le pillaron y acabaron echándolo, pero luego volvió con la excusa de que él defendía a las bases, aprovechando también un error de sus adversarios políticos dentro del partido que amenazaron con dejar sin trabajo a todos aquellos socialistas que apoyaban a Sánchez, cosa que tampoco está nada bien, claro, por supuesto. Y él lo aprovechó eso muy bien y se rodeó pues de estos personajes. Aquí tenéis a Koldo, que era el segundo de Ábalos y el espía de Cerdán, o sea, espiaba a Ábalos y lo metía en líos, aprovechando que era un mujeriego para que Cerdán pudiera controlar a Ábalos. Cerdán, el personaje más oscuro de toda esta historia, el traidor, el mayor traidor, que traicionó a Ábalos y también traicionó a Sánchez, porque fue el que se fue. Bueno, no sé si sabemos si traicionó a Sánchez o realmente Sánchez le envió para que soltara la parte que les interesaba a ellos, porque ellos pretendían que Ábalos se lo comiera todo, ¿no? Como ya sabes, por su adicción a las mujeres, básicamente. La historia de cómo se descubrió eso, lo mejor que os leáis el libro, porque eso es que sería destriparlo. Y la historia de todo lo que ha hecho Sánchez después, pues ya la vamos viendo por capítulos, ¿no? El caso es que esta semana, bueno, mañana acaba el juicio con la declaración de Ábalos, acaba el juicio de las mascarillas, que no solo el juicio de las mascarillas, es el juicio de la manipulación de los contratos de licitación públicos para cobrar mordidas, es el tema de comprar un montón de mascarillas para cobrar mordidas, mientras los españoles se pudrían en sus hogares o se ahogaban con la mascarilla, que hay evidencias científicas de que no sirve absolutamente para nada, solo para ahogarte y para envenenarte con tu propio CO2. Una cosa que se llama hipoxia e hipercapnia, que extrañamente los médicos de este país olvidaron tener en cuenta, ¿no? Cuando nos obligaron a todos a poner las mascarillas. Bueno, todo iba del enemigo invisible, ¿verdad, Sánchez? Pero eso forma parte de otro vídeo. La cuestión es que, contrastando, porque me he leído varios, bueno, lo que ha salido varios informes de la UCO, más el libro de Ketty Garat, más lo que está saliendo en los juicios, pues hemos descubierto muchas cositas, ¿no? Pero antes de entrar en eso, os voy a leer la introducción, con permiso de Ketty, que no se lo he pedido, pero bueno, pues solo la introducción, donde no es que te prometas que es una maravilla, o sea, tendrían que darle un montón de premios de periodismo porque es una maravilla el libro, lo bien que se explica y cómo nos detalla y nos aclara todas las columnas base de la corrupción sanchista, ¿no? Pero os voy a leer la introducción porque es impresionante y así os vais haciendo una idea de lo que vais a encontrar, ¿no? Aquí está. Vale, de narices. Ya empezamos. Penasos. A ver. Ahora no lo voy a poder leer. Sí que lo voy a poder leer, sí. Todos los hombres de Sánchez narra la historia de una traición diferente, de la consustancial a la actividad política, pues no sigue el patrón habitual de auge y caída de un líder político. Es el relato de los hechos que confluyeron en una traición múltiple y recíproca entre todos sus protagonistas, de un engaño a varias bandas y en todas las fases de desarrollo del declive político del sanchismo. Desde la muerte de éxito de José Luis Ábalos, los celos de Pedro Sánchez y las aspiraciones de Santos Cerdán por heredar la organización hasta la deslealtad del último. Un segundo, es que intento hacer dos cosas a la vez, pero sabes lo que nos pasa a los hombres ahora. Vale, hasta la deslealtad del último eslabón de la cadena Coldo García, que escaló posiciones al operar como agente encubierto y dejó al desnudo los movimientos de la trama delictiva. Una trama que actuaba precisamente en el core del PSOE, el core es en el corazón, que pasó de fraude en las primarias del partido a la compra de la Internacional Socialista. Esto está saliendo ahora, o sea que todo es Vox Populi, ¿no? Está saliendo ahora por todas partes, en los juicios, en los medios de comunicación, pero tenéis que pensar que hace unos años solo publicaba Ketty Garat y fueron a por ella a matarla socialmente y a destruir su credibilidad, ¿no? No lo consiguieron, pero estuvieron a punto. Es gravísimo porque ella estaba embarazada y estuvo a punto de perder el crío precisamente por los nervios que le hicieron pasar, ¿no? Pero bueno, por suerte tiene 2 hijos y está bien.
Desde aquí un abrazo que ti, porque lo que has hecho es una maravilla. Yo pensaba que iba a acabar con Sánchez una mujer, como decían los futurólogos, pero pensaba que era una política y no, resulta que la que va a acabar con Sánchez es una periodista y eres tú. Porque nos has dado la clave de toda la mafia corrupta esta y criminal, que es el Partido Socialista Obrero Español de la etapa sanchista, ¿no? Que el otro no, desde luego, no era perfecto, pero este ha batido todos los récords de corrupción y de maldad y de daño a la sociedad y muy específicamente a todos aquellos que no les bailamos el agua, ¿no? Pero aquí estamos, de pie. De la estafa de las mascarillas a los amaños en los contratos de obra pública, de las mordidas por las licitaciones de carreteras a dar el salto a la SEPI y a la trama multimillonaria del petróleo, de la que hablaré en otro vídeo, solo del tema del petróleo, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como uno de los presuntos arquitectos del megacontrato de compra-venta de crudo venezolano por la puerta de atrás. Los protagonistas de esta historia son el grupo de hombres que canibalizaron al Partido Socialista. Primero y al gobierno Perasos. Y al gobierno después. A ver si lo podemos leer. Y al gobierno después. Perasos, que estoy teniendo problemas para variar. Con el silencio singular de las feministas. Ahora, con el silencio singular de las feministas, cómplice de las feministas y cobarde de los varones del PSOE. Perpetraron la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España. Esto ya nos lo líamos algunos, pero Ketty Garant nos ha dado todas las pistas ya. Un entramado que traspasa todas las barreras morales y físicas conocidas en nuestro país, del alquiler de prostitutas a la venta del abolicionismo. El abolicionismo de la prostitución se refiere, que pretendía el PSOE, ¿no? Y sobre todo el sector feminista del PSOE, el lobby feminista, por decirlo de otra manera, capitaneado por Carmen Calvo, por cierto, eso también lo descubriréis en el libro. De Navarra y Valencia a Venezuela, de República Dominicana y Colombia, a República Dominicana y Colombia, y más países. Y de Ábalos a Cerdán, pasando por Coldo y Sánchez, nadie actuó en solitario. Todos se traicionaron, pero ninguno sabe a ciencia cierta quién fue su bruto. Bueno, ahora ya lo vamos sabiendo los que hemos leído el libro. Todos nos traicionaron, pero no todos son el traidor. Bueno, en realidad, quien más ha traicionado aquí ha sido Sánchez, que ha traicionado al pueblo español, a la Constitución española y a todos los españoles, incluso a los suyos, como vais a poder comprobar si os leéis el libro, ¿no? Deciros que el libro ya no está en mi poder, he hecho unos apuntes y haremos más vídeos, pero me lo han quitado de las manos. Se lo he regalado a unos amigos y está corriendo por ahí. Ya les he dicho que el único compromiso es que el que se lo acabe se lo pase al siguiente y con eso me doy por contento. Sigo, todos nos traicionaron, pero no todos son el traidor. Aquí se refiere al traidor es Santos Cerdán, eso es que lo puedo decir ya, pero el traidor interno del PSOE, pero en realidad aquí hay muchos traidores. Bueno, no, casi todos son unos traidores, no todos. Algún político lo deja bien al final del libro, pero son poquitos, se pueden contar con los dedos de una mano. Esa concatenación, me refiero a los políticos del PSOE, dentro del PSOE. Esa concatenación de traiciones fue el inicio de la caída de César del sanchismo, que derribó al aparato de Ferraz, se convirtió en él, aniquiló a los críticos y se atrincheró hasta el final. Fue el primer secretario general del PSOE obligado a dimitir tras el Comité Federal de 1 de octubre de 2016. Eso es el primer capítulo. El del golpe de Estado de Ferraz, el de las urnas escondidas detrás de unas cortinas. El primer líder del PSOE al que le dimitió la mitad de la ejecutiva. El primero en abandonar Ferraz por la puerta de atrás y en volver por la puerta grande tras ganar unas primarias al aparato para luego aplastar a los varones críticos, colonizar sus territorios y eliminar cualquier atisbo de voz crítica. El primer presidente que entró en el Palacio de la Moncloa mediante una moción de censura, en gobernar sin haber sido la fuerza más votada y que acumula 3 ejercicios sin presentar un proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Evidentemente hay muchos ministros implicados, pero lo más grave a lo mejor es que uno de los ministros más corruptos e implicados directamente, bueno, son 3. Es la Armengol, que debería de dimitir ipso facto de presidenta del Congreso y tendrían que imputarla.
El señor Ángel Virto Torres también tiene tela, pero no es de los más corruptos, pero yo le tengo ganas después de lo que me hizo cuando estuvo en Canarias, ¿no? Y falta uno. ¿A quién me quería referir yo ahora? Bueno, hay un montón, pero... eh, 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 ¿Cuál era el otro que os quería comentar? Armengol, Ángel Virto Torres y había otro. Ah, sí, la señora Montero, la candidata del PSOE en Andalucía, está implicada en la trama de hidrocarburos y en otras tramas y está ahí de candidata. Yo le pediría a la Junta Electoral que la retiraran de candidata y a los jueces pues que la imputen y le retiren la posibilidad de presentarse de candidata ante los ciudadanos, porque un candidato corrupto que debería ser imputado no tendría que estar de candidato en ninguna lista. Claro, si nos ponemos estrictos, pues a lo mejor habría que tumbar la mitad de las listas de este país. Y no se podría presentar, por ejemplo, Pedro Sánchez a las próximas elecciones, no sé cuándo las convoque, si es que tiene narices de convocarlas. Pero también habría que apretar un poco por parte de la sociedad civil, ¿no? Y de la oposición. La oposición va a pedales, a veces está a la altura, bueno, me refiero a Bascal porque me fijo, no es que no esté a la altura, es que no llega a la altura de lo que es un candidato a presidente del gobierno, ni mucho menos, ni siquiera está a la altura de ser un líder de la oposición en condiciones, pero hay que apretar y no podemos estar un día pidiendo la moción de censura y otro día no pidiéndola, no. Porque no es que la moción de censura sea una obligación, es que es una necesidad. Es las dos cosas en realidad. Tanto moralmente como de una forma práctica, porque están destruyendo este país a marchas forzadas, como bien sabéis quienes tenéis los pies en el suelo, ¿no? Y no tenéis la cabeza llena de pájaros, ¿no? Como decía mi padre, ¿no? Yo tuve durante muchos años la cabeza llena de pájaros y estoy en plena redención, por cierto. Ser un poco autocrítico también es bueno. Por eso he dejado de ser socialista, porque era un auténtico engaño, una auténtica farsa todo esto del socialismo. Y un peligro global, como bien estamos viendo. Pero sigo. El primero se refiere a Sánchez. El primero en abandonar Ferraz por la puerta de atrás y en volver por la puerta grande tras ganar las primarias al aparato para no aplastar a los varones críticos, colonizar sus territorios y eliminar cualquier atisbo de crítica que haya hecho, excepto con el paje, el de Castilla-La Mancha, que es el único que le queda, me parece, por liquidar. El primer presidente que entró en el Palacio de la Moncloa mediante una moción de censura, en gobernar sin haber sido la fuerza más votada y que acumula 3 ejercicios sin presentar un proyecto de ley de presupuestos generales de Estado. Bueno, en realidad acumula 4 porque este año tampoco los va a presentar. Eso es evidente. El retrato robot de Pedro Sánchez solo pueden hacerlo quienes lo conocen desde su paso por las juventudes socialistas, quienes han reído y llorado con él, desde las borracheras estudiantiles al emborrachamiento de poder. Como veis, que se ha comentado incluso con los compañeros de secundaria de Sánchez. Son ellos quienes dicen de él que es muy amigo de sus últimos amigos. Esto es bueno. Muy amigo de sus últimos amigos. Y que el rasgo que mejor lo define es la ambición desmedida. Él y Begoña, que en el libro también descubriréis hasta dónde llega Begoña. Hasta dónde puede llegar Begoña. Que algunos pensaréis que es una mosquita muerta, pero de mosquita muerta nada. De hecho, ella y el señor Serrano son los principales responsables de que se presentaran las primarias, los que más le apoyaron. Solo así se entiende al joven que con 18 años decía que llegaría a ser presidente del gobierno. Con 18 años ya lo decía. Bueno, a lo mejor conocía mejor España de lo que nos conocemos otros, ¿no? Porque habría que preguntarse cómo es posible que un personaje así haya llegado a presidente del gobierno, ¿no? ¿Qué narices le pasa en la cabeza a la gente de este país, ¿no? Bueno, no a toda, pero a la mayoría. Cuando en octubre de 2021 una dirigente del PSOE me animó a rellenar los blancos sobre la salida de los del gobierno, prendió en mí una llama que ha ido creciendo durante estos 4 años de investigación. Un mes después, Álvaro Nieto es el director de Objective, que lo expulsaron del país por publicar informaciones contra el gobierno y creó un periódico nuevo. Invitó a Ketty Garat como periodista estrella y adjunta a dirección. Y bueno, ya ves la que ha liado Ketty Garat, ¿no? Pero trabajando básicamente sola. Álvaro Nieto publicó mis crónicas en The Objective. Aquí también salen algunos hombres buenos y algunas mujeres buenas, ¿eh? Algunos periodistas, algún político incluso. A los youtubers no nos nombra, pero ya tenemos otra faena y no es menor.
y algunos jueces también, ¿por qué no decirlo? Y tras el silencio mayoritario de los grandes medios empezó la cacería, pero siempre digo algunos, no digo la mayoría, siempre es algunos y bastantes pocos. De cada uno de estos sectores, digamos, con los dedos de una mano, como mucho con los dedos de dos manos, en cada sector. Donde pensé que estaría la cabeza de Ábalos estaba la mía. Aquí es cuando fueron a por ella, que lo explican en el libro, un capítulo entero. El primer capítulo explica el origen y el contexto de por qué Sánchez llegó al poder y cómo llegó al poder. El segundo es el de las sobrinitas. Luego habla de la cacería que montaron contra ella. Y el último es el de las 400 bombas, que como bien sabéis ella se hizo famosa porque dijo que habrían 4 bombas, pero no hay 4 bombas informativas, hay 400. Algunas las voy a detallar, pero no las voy a reventar porque ya han salido en los medios de comunicación y también en los informes de la UCO y en las declaraciones de Aldama. Y el resto, pues os tendréis que leer el libro, porque tampoco voy a reventar el libro aquí, ¿no? Siempre hay más. Cuando penséis que la corrupción del sanchismo llega, digamos, al top 10 o al top 3 de la corrupción mundial, siempre hay algo más. Porque la corrupción del sanchismo no es solo nacional, es internacional. Y ahí tendríamos que hablar de geopolítica, pero podríamos hablar de cuál es el motivo de que Sánchez haya cambiado de bando, se haya ido al bando de los BRICS, de China, de Venezuela, etcétera. Pues por puro interés, simplemente por llenarse los bolsillos y hacer negocios hasta con los secretos de Estado de este país, que eso se ha regalado a China a través de Huawei, ¿no? Es todo así. Bueno, en este tema le ha ayudado mucho Zapatero y también el de los hidrocarburos, como sabréis si leéis el libro, ¿no? Las informaciones que publicamos fueron fruto de un trabajo periodístico profundo, riguroso, honesto, veraz y valiente. Desde luego, la justicia y el tiempo han acabado por demostrarlo, aunque en estas páginas hay mucho más, porque mi investigación no acabó en noviembre de 2021. En realidad acaba de empezar. Noviembre de 2021 es cuando estalla todo y cuando empieza la cacería contra ella, pero también cuando se pone en alerta Moncloa y todos sus lameculos para hacer una cacería de esta mujer, ¿no? También han hecho cacerías de otras personas, algunas con éxito, otras están en ello todavía, como conmigo, pero eso ya os lo comentaré pronto en otro vídeo. En el ojo del huracán de los ataques, con reporteros a la puerta del periódico, la retirada de mis fuentes, el aislamiento de muchos y el desprecio de otros, un alto cargo del PSOE intentó aplacar mi furia al verme sola, sin el respaldo de quienes me lo habían contado y sabían que decía la verdad. Yo me comprometí a no salir y dejarte mal, y nadie está saliendo y nos están presionando para que lo hagamos. Era Santos Cerdán, uno de los protagonistas de la traición sobre la cual versa este libro en Navarro, el de la Paqui. La Paqui es su mujer, la que se gastaba la pasta de todos nosotros en el Corte Inglés. Uno de los hombres del presidente, que no tengo nada contra el Corte Inglés, pero la tarjeta se la fundía en el Corte Inglés. Uno de los hombres del presidente, es ya la hora de rellenar los blancos, y desde luego que ha rellenado unos cuantos blancos, no todos, deja muchos blancos abiertos o muchas piezas de puzzle porque están en plena investigación judicial, periodística y youtubera, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues gracias, Ketty. Este sería el primer vídeo. Iremos haciendo más porque se me ha alargado un poco. Y en el segundo vídeo, que lo haré hoy también, os comentaré algunas de las bombas que han sido confirmadas por lo que os digo, por esta triangulación que he hecho entre los informes de la UCO, el libro de Ketty y los últimos juicios contra diversos elementos del PSOE, ¿no? Como puede ser el juicio de Mascarillas, el que viene ahora de Begoña, el del hermano de Sánchez, que viene de Begoña, la más que probable imputación de Pedro Sánchez, porque Aldama lo ha dejado contra las cuerdas absolutamente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Montero, ¿verdad? Es que aquí no nos aburrimos, ¿eh? Yo no sé vosotros si os aburrís, pero los que hablamos de estos temas, aburridos no estamos nunca. Venga, un abrazo.